Bien, continuamos con la segunda parte de esta práctica número uno. En esta parte lo que vamos a ver es cómo generar ficheros STL de ensamblajes y luego también veremos un poco cómo analizar fallos en ficheros STL y arreglarlos con la herramienta Netfab, que es gratuita. Vale, ya en la segunda sesión, la sesión número 2, lo que trabajaremos ahí con el programa Slicer para crear los rebanados y las trayectorias del extrusor para la impresión 3D. Vale, entonces empezamos con la parte de ensamblajes. A veces es interesante lo que en impresión 3D es imprimir directamente una pieza o un mecanismo ya ensamblado, no imprimir las piezas por separado y luego montarlas una vez que sean han sido impresas, sino que directamente imprimir el conjunto ya montado. Eso lo tenéis un poco explicado en teoría. Aquí nosotros vamos a hacer un ejemplo de cómo se debería de realizar, cómo se crearía ese STL del ensamblaje final. Vale, para eso vamos a utilizar como ejemplo esta llave inglesa. Una llave inglesa que está compuesta por cuatro piezas y es un ensamblaje. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar ese fichero que tenéis en el aula virtual. ¿Vale? Dentro de la llave inglesa tenemos el ensamblaje. Este sería el ensamblaje de llave inglesa, que está compuesto por esos cuatro elementos que os decía. Vale, entonces si yo quiero imprimir esta pieza directamente, o sea, este conjunto directamente en la impresora, debería de crear un STL que tenga todas estas piezas y que esté, digamos, compuesto por todos los STLs. Entonces, en realidad lo que se debe de hacer es crear el STL de manera individual de cada uno de estos componentes y luego en otro fichero STL montarlos y combinarlos. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que vamos a ver aquí con MeshMixer. De todas formas, hay otra opción que se supone que puede dar muchos problemas, pero que en ocasiones es válida. Esa otra opción es convertir o guardar el ensamblaje como un fichero pieza. Vamos a hacerlo para que lo veáis, pero el método más válido sería el segundo que vais a ver. ¿Vale? Os voy a explicar este primero, que es otra opción, aunque generalmente da muchos problemas por solapamientos de mallas, etcétera. Pero vamos a probarlo. Sería guardar el ensamblaje. Vamos a crear aquí vamos a poner aquí. Vamos a poner prueba 1. Y dentro de esta prueba lo que vamos a hacer es guardar ese ensamblaje, pero como si fuera un sólido, una pieza. ¿Vale? Como llave inglesa, solid part. ¿Vale? Una vez que ya lo hemos guardado, ¿vale? Aquí aún estamos con el ensamblaje. Vamos a abrir lo que acabamos de guardar. Prueba 1, llave inglesa SLDPRT. Y este sería, fijaos que esto ya no tiene los componentes, sino que son sólidos importados directamente. Esta sería mi pieza. Ahora podría crear el STL de esta pieza, guardar como STL, y ese sería el fichero que podríamos utilizar. Guardaríamos con STL. Aquí podríamos darle en opciones, como hicimos en la primera parte, la resolución, el tipo de fichero dejamos por defecto y guardamos este fichero. Ahí tendríamos el STL de todo el conjunto de piezas, ¿lo veis? Bien, este procedimiento no es el que se debería de utilizar porque muchas veces lo que ocurre es que hay solapamientos entre mallas. Lo podríamos ahora ver, este fichero STL lo podríamos llevar a un programa para analizar si hay defectos y luego ya pasar al rebanado y a la generación de trayectorias. En ocasiones no va a dar problemas, ¿vale? Pero es un método. El método que se recomienda no es este, sino es este otro que vamos a hacer. Partiríamos con el ensamblaje, ¿vale? Lo que teníamos anteriormente. Y ahora lo que haríamos teniendo el ensamblaje es guardar o exportar a STL todas las piezas. Y para eso no hace falta hacerlo uno a uno, sino directamente guardar como el ensamblaje y ya el programa guarda todos los STL asociados a ese ensamblaje. Vamos a poner ahora aquí
prueba 2. Y aquí lo vamos a guardar como STL. Vale, aquí en opciones igual, pues tendríamos la capacidad de modificar las opciones de este fichero STL y vamos a poner guardar. Vale, fijaos que aquí al poner guardar lo que va a guardar son 5 archivos. Bueno, realmente va a ser los 4 archivos que son los 4 que componen el ensamblaje. Vale, vamos a ir a la carpeta que acabo de crear. La carpeta que acabo de crear estaba aquí en prueba 2 y si os fijáis tenemos 4 ficheros STL. ¿Vale? Entonces esos ficheros STL serían los que componen el ensamblaje. Ahora lo que debería hacer es combinar esos 4 ficheros STL en un único STL, que sería el que lanzaríamos a imprimir. ¿Vale? Para eso lo que tendríamos que hacer es utilizar otra vez el programa, el MexMixer de Autodesk. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar estos 4 ficheros y combinar. Eso lo podemos hacer también con MeshLab, lo hemos visto en la primera parte. ¿Vale? Solo que aquí lo que vamos a hacer es utilizar el MeshMixer. Entonces en la carpeta que he creado, perdona porque estoy estoy en mi equipo, no en el remoto. Vale, en la carpeta que he creado vamos a importar 1 a 1. ¿Vale? Esta era en prueba 2. Vamos a ir importando cada uno de ellos. Vale, tenemos el primero y lo que vais, si os fijáis, lo que al importar el siguiente, aquí nos preguntan si vamos a reemplazarlo o añadirlo, porque estamos incluyendo todos los STLs. ¿Vale? Lo coloca, no pierde la posición relativa respecto al SolidWorks, ¿vale? Al CAD. Volvemos a hacer el siguiente, volvemos a añadir. En este encuentra algún problema de escalado, ve que la pieza es muy pequeña, si se tiene que escalar automáticamente, vamos a decir que no, porque realmente no es un fallo, las dimensiones son correctas, y ya añadimos la última, ¿vale? Que es la parte central. ¿Vale? Ahora mismo tendríamos ahí los 4 ficheros STL. Si yo quiero combinarlos, simplemente hay que seleccionar los 4 ficheros y poner combinar. Se selecciona con el botón control o shift y cuando estén los 4 seleccionados ponemos combinar y ya tenemos un único fichero, que es el fichero STL de todo el ensamblaje. Este es el que se pasa a exportar con este botón de exportar y podemos aquí en prueba 2 vamos a poner pues llave completa. ¿Vale? Ese sería el fichero STL que cargaríamos en el programa de rebanado de generación de trayectorias y posteriormente lo lanzaríamos en máquina. ¿Vale? Ese sería el resultado. El otro fichero, el de la prueba 1 que hemos hecho, puede que en algunas ocasiones funcione correctamente, pero en muchas otras va a dar problemas por solapamiento de mallas, como os decía antes. Vale, esta sería la parte de cómo hacer ficheros STL para imprimir conjuntos, ensambles. Vamos a seguir con el guión. En la parte del guión, ahora la otra parte ya sería entrar en temas de análisis de mallas y de resolución de defectos o problemas en las mallas. Vamos a ver esto con el programa que es gratuito, NetFab. ¿Vale? Vamos a utilizar el programa NetFab. ¿Vale? Todos estos programas los tenéis en Drive del máster. Y aquí vamos a empezar cargando el primer ejemplo, que sería el secador a holes. ¿Vale? Es una pieza que tiene errores, que tiene ciertos agujeros. Esto es una malla, un fichero STL y tiene agujeros. Como habéis visto en teoría, pues lo que es agujeros es una malla no estanca, por lo tanto no se puede imprimir. Llegaría momentos que la impresora no sabría dónde hay que rellenar con material y dónde sin material. Entonces no podríamos realizar la impresión.
En este programa es muy intuitivo porque en cuanto cargamos la malla, si nos sale este mensaje aquí de la derecha, abajo a la derecha, esta exclamación, significa que la malla es defectuosa y se debe de reparar, no se puede imprimir. También se ve aquí, en el volumen no tenemos volumen. Si no tenemos volumen es porque el programa no ha sido capaz de encontrar la malla estanca y calcular su volumen. Para arreglar estas mallas es muy sencillo con este programa. Este programa es una versión gratuita, se puede luego ampliar con licencia y se tienen más funciones, pero la que es la parte gratuita se puede utilizar para reparar mallas sin problema. Para reparar mallas simplemente se selecciona aquí en Repair y entramos en un modo de reparación de malla. Si os fijáis aquí abajo a la derecha nos da la información. Ponemos Update y nos dice que hay una cáscara, una shell, pero que hay 3 agujeros. Por lo cual, si hay 3 agujeros que están aquí iluminados, ¿vale? Resaltados, no podemos imprimir la pieza. Este programa permite, además de analizarlo, repararlo. Para repararlo, o bien podemos hacer una reparación automática, que luego lo veremos que es mucho más sencilla y es la que al final vamos a estar utilizando siempre, pero también podemos hacerlo de manera manual. Puede que por algún motivo queramos hacerlo manualmente para no dejar una forma determinada en el parche que puede hacer automáticamente el programa. Para hacer lo que es cerrar los agujeros o construir un triángulo donde hay un agujero, tenemos las opciones de aquí arriba. ¿Vale? Entonces aquí arriba tenemos añadir triángulos. Al poner añadir triángulos podemos ir seleccionando un borde, otro borde y el tercer borde ya lo cierra el programa. Un borde del agujero, otro borde del agujero y el tercero, para que tenga forma de triángulo, lo añade el programa. ¿Vale? Podemos hacer eso aquí en este que es más grande y acabar haciendo nosotros manualmente el cierre del que en función de el orden que lo hagas, pues podemos tener algún tipo de problema, que es lo que me parece que me está pasando a mí aquí. Se puede poner update. Me parece que está reparado, no encuentra ningún tipo de agujero adicional, con lo cual hemos hecho la reparación manual. Le pondríamos apply repair, de manera que hemos reparado el programa, la malla. ¿Vale? Y si os fijáis aquí ya no me sale el interrogante y sale un volumen de material, de malla. Entonces hemos conseguido reparar. Esta pieza ya la podríamos llevar al programa de rebanado y lanzarla a impresión, a impresión de máquina. ¿Vale? Una manera rápida de solucionar los problemas con Netfab. Vamos a hacer otro ejemplo. Cerramos este fichero aquí con Remove Part, con esta opción que tenéis a la derecha. Y vamos a abrir otra pieza que es secadora inverted, que es la misma pero con otros errores. Los errores que tiene aquí es de error en la normal, en los vectores normales de los triángulos. Recordar que un fichero STL tiene los vértices de cada uno de los triángulos y las normales de cada uno de los triángulos. Y el vector normal del triángulo es muy importante porque nos va a indicar dónde se tiene que imprimir material y dónde no se tiene que imprimir material. De manera que si hay algún tipo de error en los vectores normales no se puede imprimir. Aquí tenemos justamente ese error. El color en rojo que veis aquí es que tiene los vectores normales cambiados, con lo cual tenemos que modificarlo nosotros. Podemos hacerlo de manera automática o bien podemos hacerlo de manera manual. Vamos a hacerlo de manera manual. Damos a opción reparar, update, y lo que nos dice es no hay ningún tipo de agujero, no hay ningún tipo de problemas en cuanto a bordes de triángulos. Hay una cáscara, pero hay 5000 triángulos con orientación incorrecta. Tenemos que dar la vuelta a esos triángulos para que tengan la misma orientación que sus triángulos contiguos. Para eso tenemos que seleccionar los triángulos que tienen la dirección invertida y hacer esta opción de flip, que es de darle la vuelta. Podemos seleccionar triángulo a triángulo, hay 5000 triángulos, no es viable, o podemos seleccionar superficies, que lo que hace es seleccionar todos los triángulos que tienen el mismo vector normal. Seleccionamos aquí esta zona, ya sea iluminado, ya sea seleccionado, y podemos dar la vuelta al triángulo. Al dar la vuelta ya hemos corregido, ya tiene el mismo vector normal que los de al lado, estos triángulos. Vamos a hacer lo mismo
en la parte de abajo. En la parte de abajo seleccionamos con la opción superficie todos los triángulos y le damos la vuelta. ¿Vale? Ahora ya podemos update para ver si nos hemos dejado algo por dar la vuelta. No hay ninguno, todo es correcto, con lo cual podemos reparar. Apply repair, yes, y ya tenemos otra vez la pieza reparada. No tenemos ningún signo de exclamación. Vale, ya tenemos la pieza reparada. No os he dicho antes, una vez que está reparada, lo que tenemos que hacer es exportarla. ¿Vale? Se me ha olvidado en el otro ejemplo. Para exportar la pieza, simplemente botón derecho aquí, Export Part, y lo podemos pasar como STL binario o STL ASCII. ¿Vale? Pues aquí pondríamos as STL y lo guardaríamos como secador inverter repair, por ejemplo. Guardamos el fichero como reparado. ¿Vale? Cerramos este ejemplo y vamos a abrir otro más complicado en la que uno diría, hombre, manualmente esto ya es un poco pesado. Es el Part to Faulty, en la que tenemos esta pieza con el logo de la UGI, pero con muchos errores. Si le damos aquí a reparar, veremos como tenemos pues 9 agujeros, hay 2 cáscaras, no detecta bien la cáscara, hay fallos de orientación, etcétera. Reparar esto puede ser un poco pesado. Entonces lo que se hace es directamente aplicar un código de reparación automático que tiene el programa que se puede activar desde este botón de aquí. Automatic Repair, y tenemos varias opciones. El Simple Repair podemos ir seleccionando paso a paso. Lo habitual aquí es directamente ejecutar el default y automáticamente fijaos que ha reparado toda la malla. Ponemos Update y ya no hay ningún tipo de error. Ha dado la vuelta a los triángulos que correspondía, cerrado los agujeros, etcétera. Fijaos que rápido, son 2 clics y tenemos reparado la malla. Apply Repair, Remove, y ya tenemos aquí sin signo de interrogación con el volumen y la pieza correcta. Pasaríamos luego a exportar la pieza como STL, Repair, y ya tendríamos la pieza lista para imprimir. ¿Vale? Sí que es verdad que no todos los errores se pueden solucionar. Eso ya depende un poco del tipo de error. Entonces os voy a enseñar aquí un ejemplo que no es capaz de reparar este programa. Vale, vamos a cerrar esto y vamos a abrir otro que se llama Porsche. Vale, este fichero de la web tiene una serie de errores. Veis que tiene aquí el signo de exclamación. Vale, si queremos imprimir esto no podríamos por ese tipo de errores. Iríamos a reparar. Nos sale que hay 642 agujeros. Básicamente está aquí en la parte de atrás del coche. Y lo que podemos hacer es hacer la misma estrategia que antes. Reparación automática, ejecutar, update. Fijaos que ha conseguido reparar los agujeros, pero identifica 9 cáscaras, 6080 o 6082 de orientación inválida. Vamos, no ha sido capaz de repararlo. Si le ponemos Apply Repair, nos vamos a la primera pantalla, vemos cómo sigue sin estar reparado. ¿Vale? Entonces, a veces depende de la dificultad de los errores, este programa no es capaz de resolverlo. Una opción que hay es utilizar las herramientas online que tienen muchas empresas. En este caso tenemos lo tenéis aquí en el guión. Hay una web en la que podemos subir los ficheros y que sea de manera automática la reparación. Y es mucho más potente que, por ejemplo, este programa. En este caso es este programa NetFab, pero en su versión online. Su versión online es más potente, es una versión mejorada del software que tenemos en clase, y podemos conseguir reparar este fichero del Porsche de manera automática. ¿Vale? Para eso lo podemos ver, es simplemente pulsar en este enlace, y lo que sí que tenéis es que daros de alta en la plataforma de Autodesk. ¿Vale? En este caso tenemos que entrar en la versión de Autodesk. Entráis en la versión hacéis login
¿vale? Y si os fijáis aquí, lo que podemos hacer es subir un fichero. Podemos subir el coche. Se sube, se repara el fichero y se descarga. Y al descargarlo podéis ver que sí que está totalmente solucionado el problema. ¿Vale? Aquí lo teníamos. Yo tengo aquí en este otro, vale, en local tengo el fichero y vais a verlo cómo se ha reparado. ¿Vale? Aquí podemos abrir Porsche Fix. Esto es lo que me he descargado de la plataforma online. Y fijaos que no tiene ya ningún tipo de exclamación. O sea, el programa ha sido el servicio de NetFab Online, pues sí que ha sido capaz de resolverlo. ¿Vale? Ya podríamos imprimir la pieza. Vale, así que tenerlo en cuenta que hay plataformas online gratuitas que es interesante que se de usar para resolver problemas que no se pueden resolver con versiones gratuitas de software. Vale, pues con esto acabaría la sesión número 2. ¿Vale? Que tenéis una serie de ejercicios que son los que tenéis que hacer correspondiente a esta práctica de laboratorio y formarán parte de la nota de evaluación continua. ¿Vale? Tendréis un par de semanas para realizar estos ejercicios, los subís en la tarea del aula virtual y como os digo, pues formará parte de nota de la evaluación continua. ¿Vale? Cualquier duda o problema que tengáis respecto a este vídeo o a estos ejercicios me escribís y lo vemos. ¿Vale? Bueno, nos vemos. Hasta luego.